Buenas noches, amigos, bienvenidos una semana más, una nueva entrega de Crónica de la Iglesia. Pasen y tomen parte de este repaso semanal que les ofrecemos cada 7 días en esta sintonía para que se asomen a la vida cotidiana de la Archidiócesis. La Iglesia en Toledo se prepara todo lo mejor que puede y sabe para preparar la Santa Cuaresma, que empieza la semana que viene. Pero nuestra Iglesia ha dado mucho más de sí a lo largo de estos días, tanto hacia adentro como hacia el exterior. Ya nos dirán si la mirada que les ofrecemos a lo largo de esta hora escasa cuadra con lo que ustedes imaginaban. Comenzamos. El Real Monasterio de Santa María de Guadalupe acogió el pasado lunes la ceremonia de hermanamiento del Santuario de la Morenita de las Villuercas con el Santuario Mexicano de la Virgen de Guadalupe. La Eucaristía que presidió el señor arzobispo y que concelebró el arzobispo primado de México, Carlos Aguiar, fue el contexto elegido para la rúbrica del documento de hermanamiento de ambos templos y para un intercambio de presentes. El Papa Francisco bendijo el gesto con un mensaje traído expresamente desde la Santa Sede. La Basílica del Real Monasterio de Santa María de Guadalupe acogió la ceremonia de hermanamiento del Santuario de la Morenita de las Villuercas con el Santuario Mexicano de Nuestra Señora de Guadalupe, de México. La ceremonia litúrgica ha sido presidida por el arzobispo de Toledo y primado de España, don Francisco Cerro Chávez, acompañado por el arzobispo primado de México, don Carlos Aguiar. Junto a ellos han concelebrado el arzobispo de Mérida Badajoz y el arzobispo emérito de Toledo. También han estado presentes los obispos de Coria Cáceres, el obispo de Plasencia, el obispo auxiliar de Toledo y los obispos eméritos de Albacete y de Segovia. La comunidad franciscana del Real Monasterio y un nutrido grupo de sacerdotes de las diócesis extremeñas y de la Archidiócesis de Toledo han participado en esta solemne celebración, en la que don Francisco Cerro Chávez ha destacado que donde está la Virgen hay hogar y alegría. Pues nosotros le pedimos que sea consuelo, da remedio a nuestros males, Señor. Nuestro pueblo, nuestra gente, nos falta trabajo, nos falta esperanza, en una realidad donde se desprecia la vida, donde no hay realmente tiempo para los más pobres, donde los ancianos y los mayores son realmente abandonados muchas veces, donde realmente la gente o los jóvenes han perdido muchas veces el sentido de la fe y de la esperanza. Tras la celebración eucarística, los arzobispos primados de España y México han firmado el documento de hermanamiento de ambos santuarios y se han regalado mutuamente una imagen de la Virgen de Guadalupe. Don Francisco Cerro Chávez ha donado a don Carlos Aguiar una talla de la Morenita de las Villuercas, mientras que el primado de México ha regalado al arzobispo de Toledo un lienzo con la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, con las mismas medidas de la imagen que se custodia en la Basílica Mexicana del Cerro del Tepeyac. Por el presente acuerdo se comprometen a, primero, celebrar con solemnidad en la Basílica del Tepeyac la fiesta de la Virgen de Guadalupe de España en el día en el que el calendario litúrgico la conmemora, el 6 de septiembre de cada año. Segundo, celebrar con solemnidad en la Basílica de Nuestra Señora de las Villuercas la fiesta de la Virgen de Guadalupe de México en el día que la Sagrada Liturgia le reserva, el 12 de diciembre de cada año. Tras este acto ha tomado la palabra el cardenal don Carlos Aguiar, arzobispo primado de México. El hermanamiento que hoy hacemos, que hoy hemos celebrado, deseado ya desde hace algún tiempo por nuestros obispos antecesores. Hoy, Monseñor Francisco, gracias por haber tomado esta iniciativa y gracias a ustedes aquí presentes que son testigos, se ha dado cumplimiento a este deseo. Y con motivo de este hermanamiento, el Papa Francisco ha dirigido un mensaje al señor arzobispo de Toledo. Al término de la celebración, el señor obispo auxiliar ha leído esta carta en la que el Santo Padre destaca los vínculos fraternos que deben establecerse entre ambos santuarios. María, nuestra Madre, es siempre para su pueblo vínculo de comunión. Tanto la Escritura como la tradición apostólica nos la muestran convocando a los apóstoles y a la comunidad en torno a ella en un clima de oración. Es la segunda vez que el Papa Francisco escribe una carta con motivo de los actos del Jubileo guadalupense.
El pasado sábado se celebró en Santa Olalla la correspondiente a la Vicaría de Toledo y este fin de semana se celebra en Madridejos el encuentro de catequistas que convoca la delegación para todos los agentes de pastoral de la demarcación territorial de La Mancha. Bajo el recurrente lema Consagrados para la misión, se reúne a los catequistas para ayudarles a crecer en su identidad de ser luz para los que se inician en la fe y para ayudar también a las parroquias a crear conciencia de su responsabilidad en la formación y en la catequesis. Como cada año, la Delegación de Catequesis de la Archidiócesis de Toledo celebra encuentros en torno a la fiesta de San Enrique de Ossó para reunirse con los catequistas de las diferentes vicarías. El primero de ellos tuvo lugar el pasado sábado en Santa Olalla, para la Vicaría de Toledo. Se trata de ir como ahondando en esta vivencia del ser catequista. Y en este año en concreto vamos a tratar el tema de la vida consagrada, iluminando la catequesis, iluminando la iniciación cristiana en niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Este sábado será en Madridejos para los catequistas de la Vicaría de La Mancha y el 25 de febrero Oropesa acoge este encuentro para la Vicaría de Talavera de la Reina, que se divide en dos partes. Una primera parte que es pues, acercarnos a la oración en la catequesis y conocer un poquito pues, la oración de los niños, que es distinta a la oración de los jóvenes, que es distinta a la oración de los adolescentes, de los adultos, y luego también que las religiosas hacen una pequeña catequesis de transmisión. Junto a estos encuentros por vicarías, la Delegación de Catequesis ofrece una tanda de ejercicios espirituales del 24 al 26 de febrero en la Casa Diocesana de Ejercicios, El Buen Pastor de Toledo. Los catequistas nos demandan cada vez más que no solamente necesitan como una formación doctrinal, sino que también necesitan una experiencia fuerte de fe. Creemos que una de las buenas experiencias de fe son los ejercicios espirituales. La última jornada será en Tamurejo para los catequistas de la zona de Extremadura, el 11 de marzo, y estará presidida por el señor arzobispo de Toledo, don Francisco Cerro Chávez. Pocas instituciones tan célebres, sobre todo en estos meses de invierno, como el Centro de Alojamiento de Urgencia y Albergue Cardenal González Martín. Unas instalaciones cuya demanda se incrementa año tras año y que ponen de manifiesto la necesidad de continuar con la labor desarrollada por esta entidad diocesana. Nos recuerdan además que el perfil de las personas que acuden a estos centros ha ido cambiando mucho y se ha ido desplazando del transeúnte de paso a las personas que han caído en la exclusión social. Un 43% más de personas que el pasado 2021. Este es el balance que establecen desde el alojamiento de urgencia Cardenal González Martín. Sin acabar este año ya han pasado por sus instalaciones 225 personas en busca no solo de un techo o una casa sin más. Cáritas lo que intenta hacer no es solamente darle comida y una comida caliente y una cama, sino intentarse ayudar en su forma integral, tanto psicológica como material como espiritualmente, que es muy importante para estas personas. En este centro ubicado en el casco histórico de Toledo, uno de los objetivos es proporcionar alojamiento de urgencia y estancia diurna a personas sin hogar y cubrir sus necesidades básicas. De la misma forma, procurar un alojamiento prolongado y apoyo social a aquellas personas que quieren comenzar un proceso de inclusión en algún proyecto específico. La feminización de la pobreza es otra de las notas destacadas que les ha llevado a habilitar una de sus plantas solo para mujeres. Antes de pandemia sí que notamos un ligero aumento, en un 5% o algo más o menos, respecto a las mujeres que nos llegaban a nuestro centro en una situación de urgencia de verse en la calle. Pero en estos 2 últimos años ha aumentado un 35% la demanda de mujer. Nosotros teníamos antes 3 plazas de mujeres antes de pandemia y en vista de esta necesidad en aumento hemos tenido que habilitar la primera planta del centro, aumentando las plazas a un total de 9 plazas. El programa de personas sin hogar de Cáritas Diocesana de Toledo cuenta con un centro de alojamiento de urgencia y residenciales en Talavera de la Reina y en Toledo, y con alojamientos básicos en Villacañas, Quintanar de la Orden, Sonseca, La Puebla de Almoradiel, Villanueva de Alcardete y Herrera del Duque.
La Capilla de la Adoración Perpetua de la calle Trinidad abrió sus puertas hace ya 18 años y desde entonces, a excepción obligada de la interrupción por la pandemia, ha estado abierto al culto y con el Santísimo expuesto a los fieles durante el día y la noche. De que siempre haya gente rezando al Santísimo se encargan los adoradores, el equipo de adoradores que se coordinan en distintos turnos para que las 24 horas del día estén cubiertas. Por eso cada año celebra el aniversario de la fundación de este servicio, que es además muy testimonial. La adoración eucarística perpetua, ubicada en la Capilla de la Inmaculada Concepción de la calle Trinidad, ha celebrado su 18º aniversario con una misa solemne en el Santuario de los Sagrados Corazones, presidida por el vicario general de la Archidiócesis, don Fernando González Espuela, y una solemne procesión eucarística con el Santísimo bajo palio hasta la capilla arzobispal, donde ha sido entronizado y han continuado los turnos habituales. Esta capilla de adoración eucarística perpetua, que fue la primera que se abrió en la Archidiócesis, cuenta con en torno a 400 adoradores voluntarios y en ocasiones como esta animan a todas las personas interesadas a no tener miedo al compromiso y formar parte del equipo de adoradores voluntarios, porque es una experiencia única y un verdadero regalo. Desde aquí queríamos invitar a todos los adoradores a que se acerquen a la capilla para dejarse hacer por el Señor. Aquí abrimos la capilla un 11 de febrero del 2005 y en estos 18 años no se han dejado de recibir gracias por todos los adoradores. No es que sea importante el número de adoradores que haya en la capilla, están todos los turnos cubiertos, pero sí que es importante que todos estamos llamados y a todos nos quiere salvar el Señor. Por eso queremos que cada uno de los que nos están oyendo puedan acercarse y venir a conocer lo que es adorar al Santísimo, aunque sea simplemente postrarse ante Él. Las capillas de adoración eucarística perpetua de la Archidiócesis tuvieron que permanecer cerradas durante el estado de alarma por la pandemia. Excepto esos meses, desde su reapertura, la capilla de la calle Trinidad ha permanecido abierta de forma ininterrumpida las 24 horas del día todos los días del año, en turnos de 1 hora por la mañana, tarde, noche y madrugada. Esta capilla de la calle Trinidad se inauguró en 2005 y fue la tercera en abrirse en toda España. En la actualidad son ya 50 en todo el territorio nacional. La campaña contra el hambre de la ONG eclesial Manos Unidas nos ha dejado este año un ciclo de conferencias sobre la cooperación entre el derecho y la ayuda humanitaria en nuestra Universidad Autonómica. Para la segunda ponencia contaron con una vieja conocida de este mismo espacio, la misionera y coordinadora de proyectos de cooperación al desarrollo y de voluntariado, Victoria Braqueais, que habló sobre la cooperación internacional en países en conflicto, sobre todo aquellos que más conoce en el corazón de África, Congo y Camerún. La cooperación internacional en países de conflicto. Este es el título de la segunda conferencia organizada por la Universidad de Castilla-La Mancha en colaboración con Manos Unidas. La ponencia ha contado con el testimonio de la misionera Victoria Braqueais. La religiosa ha abordado la realidad de la República Democrática del Congo y la República de Camerún, países que conoce en primera persona ya que ha estado viviendo en ellos durante 13 años. Y todo esto lo vamos también a enlazar con la labor de Manos Unidas y cómo la inversión en desarrollo reduce los conflictos y es la mayor garantía para la paz y para la estabilidad en los países en vías de desarrollo. En palabras de San Juan Pablo II, no puede haber paz sin justicia, y muchas veces esa justicia la consiguen las fuerzas de seguridad con el restablecimiento del orden en países donde impera el peligro y el conflicto. Las causas de estas tensiones muchas veces no son la guerra, sino el hambre y la pobreza. Habitualmente en nuestra zona, en el sur del país, es bastante tranquilo. Lo que pasa es que la realidad del hambre y de la pobreza es muy dura y eso genera pues también mucha tensión social. Una realidad, la del Congo, que se ha visualizado tras el viaje del Papa Francisco y que es necesaria conocer. Es importantísimo conocer porque no se ama lo que no se conoce y además muchas veces lo que no se conoce suscita muchos miedos y muchos recelos. Como ella ha recalcado, los asistentes a su conferencia tienen la obligación moral de responder para mitigar esta situación. Seguramente, después de su intervención, han conocido una realidad de la que no eran conscientes. La hermana Victoria ha dado las gracias a la universidad por fomentar la cooperación internacional con conferencias como esta.
Hace ya cosa de un mes, al comienzo del año, tuvimos ocasión de contar con la presencia del Aula de Teología del Corazón de Cristo, y ya se nos anticipó que este año iban a tener unas jornadas de formación centradas en la figura y en el legado de Santa Teresita de Lisieux, Santa Teresa del Niño Jesús, con motivo de este año jubilar. Y también se nos dijo que con motivo de estas jornadas de formación en torno a la figura de la Santa Doctora de la Iglesia iban a conseguir la presencia y también la sabiduría de un primer espada en todo lo que se refiere a espiritualidad, y en concreto un gran divulgador de todo lo que ha aportado Santa Teresita de Lisieux, Santa Teresa del Niño Jesús, a la espiritualidad en el momento presente. Se trata de don Secundino Castro Sánchez, del carmelita Secundino Castro Sánchez, a quien tenemos el gusto de contar con nosotros. Secundino, buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por haberse hecho un hueco para estar aquí. Gracias por haberme invitado. Salmantino de nacimiento. Sí, de un pueblo de Salamanca, cerca de Alba de Tormes, donde Teresa tiene un influjo especial y donde está su sepulcro. Y bueno, desde allí pues me ha nacido un poco la devoción primero a ella y después ya a todo el Carmelo. ¿Carmelita desde cuándo? Pues carmelita desde, digamos así, si me lo pides desde la profesión solemne, de 23 años, la simple a los 17 y el noviciado pues un año antes, a los 16. O sea que entró en el Carmelo muy joven. Sí, entré como vosotros en los seminarios, entré en un seminario carmelitano a los 12 años y luego ya pasé al noviciado. En el propio Salamanca, me imagino. No, en Medina del Campo. En Medina del Campo. En Medina del Campo, sí, donde San Juan de la Cruz cantó la primera misa y se encontró con Santa Teresa. Ahí es verdad. Sí. ¿Y Carmelita por qué? Pues yo ya desde muy pequeñito pues había oído hablar de la Orden del Carmen porque mi madre tenía un primo que era sacerdote y religioso carmelita y alguna vez lo veía y lo conocía y bueno, la vocación que yo tenía se me fue canalizando por ahí, porque yo desde muy pequeño he sentido mucha atracción al sacerdocio y a la vida religiosa, desde pequeño, ¿eh? Eso es una cosa que yo llevaba ahí, y luego ya lo he ido confrontando, ¿verdad?, con noviciados y con cosas de esas para ver si era verdad, y era verdad, pero carmelita empecé desde ahí, sí, y me di cuenta enseguida de que encajaba muy bien con el espíritu carmelitano, sobre todo pues con estos autores, con Santa Teresa, San Juan de la Cruz, que nos hablaban ya de pequeños en el seminario, evidentemente pues conocíamos ya bastantes cosas de ellos. Sí. Se ha dedicado a la investigación, a la docencia en la Pontificia de Salamanca. Sí. Bueno, yo pues tuve la suerte de hacer la tesis doctoral sobre la cristología teresiana, que era una cosa que a ella es lo que más le gusta, a Santa Teresa, y lo hice en la Universidad de Salamanca, sí. En comillas también, profesor. Luego ya fui en Salamanca 2 años profesor, y luego por motivos ya así de un poco de la orden ya, pues como que me retiraron para ir a Madrid. Y estando en Madrid, el mismo año que había dejado Salamanca, me llamaron para empezar en comillas, ha sido una forma para explicar Santa Teresa y San Juan de la Cruz. Y luego me encontré allí con muchos jesuitas, que algunos habían sido compañeros míos en el bíblico, y ya me metieron en la Biblia, Biblia y espiritualidad, y así he estado siempre. Yo siempre decía que no se puede servir a 2 señores, pero no había forma de que me quitaran de uno del otro. Sí. Porque cuando uno se acerca a su bibliografía, que es muy amplia, uno se da cuenta que se dedica a la Sagrada Escritura, que ha sido escriturista, y también de teología espiritual. ¿Qué se considera más al final? Ay, pues no sé qué decirte. Hombre, primero es la Biblia, claro, primero es la Biblia. Para mí fue un premio de Santa Teresa, a mi manera de ver, pero eso, a lo mejor estoy equivocado, que me dieran en la Universidad de Comillas pues la cátedra, se puede decir, de los evangelios, que normalmente se dice que normalmente los evangelios los jesuitas no los entregan a nadie. Yo cuando me lo dieron a mí digo, esto es cosa de Santa Teresa, porque eso es imposible. Sí, y tuve bastantes años explicando los evangelios. Empecé explicando el Evangelio de Juan primero, del cual tengo ahí un libro, en Desclés, de San Juan. Y luego, una vez que expliqué San Juan, pues ya me pusieron... Sinópticos. Todo junto. Los 3, que ordinariamente ya sabes que no se dan así. Sí, efectivamente. Hay un especialista, yo también decía eso, hay un especialista en San Juan y otro en los sinópticos. Y bueno, siempre he estado... La distribución clásica era uno de Juan y otro de sinópticos. Sí, me pusieron eso. Lo considero una trampa de Santa Teresa. Antes de abordar Santa Teresita, que es por lo que se ha acercado a Toledo y de la que es un gran divulgador, probablemente el divulgador por excelencia en este momento en
en lengua española. Pero la mística, que es algo como muy... es una inquietud muy nuestra. ¿Por qué asociamos tanto, por lo menos aquí en Toledo, la mística al Carmelo? ¿Por qué lo asociamos tanto? Pues bueno, yo creo que tiene como varias causas, pero la más inmediata y la más próxima es que yo creo que los dos místicos más altos de la Iglesia católica pues son Santa Teresa y San Juan de la Cruz, yo creo. Luego hay muchas místicas, ¿verdad? Y casi todas las congregaciones, ahí está San Juan de Ávila también, los sacerdotes, o sea que evidentemente hay otras místicas, pero como quien de alguna manera pues la ha sistematizado, la ha analizado, la ha juzgado muy críticamente, pues es Santa Teresa y San Juan de la Cruz, y pues ya en muchas congregaciones, órdenes y sacerdotes los conocen. Sí. Y entonces, de alguna manera yo pienso que es así, es la mística. Si la Iglesia Católica habla de su mística, normalmente tendrá que hablar de estos dos, aunque no son exclusivos, es evidente. Y de hecho de vez en cuando nos dicen, oye, que la mística trasciende un poco al Carmelo, sí, que hay más mística más allá del Carmelo. Claro, exactamente, pero sí. Yo creo que realmente pues también un poco en el mundo, porque si vas a Francia, aún en Francia tienes Santa Teresita, es verdad, pero los franceses han trabajado mucho, han hecho mucho por San Juan de la Cruz y Santa Teresa, sobre todo a principios del siglo XX. Ellos fueron los que de alguna manera los divulgaron y antes que nosotros, antes que los españoles. Sí. Parisi, por ejemplo, en San Juan de la Cruz, y luego Santa Teresa ha sido muy querida y muy estudiada allí, sí. Siempre ha caído muy bien, porque inmediatamente después de las fundaciones de España, los discípulos de Santa Teresa y Juan de la Cruz se fueron a Francia y a Bélgica. Ana de Jesús, que fue la que pues fue a Francia y fue la fundadora de esos conventos, que luego tuvo muchos problemas con el cardenal Beril. Bueno, eso es otra cosa ya un poco larga, pero eso es así, sí. De hecho, de comienzos del siglo XX es cuando surge como esa especie de atracción por la mística. Exactamente, sí, porque antes se la consideraba como cosa de algunos religiosos, de algunos, no de todos, y cosas así, como una cosa rara, en el fondo como una cosa rara. Y aquí fue uno de los que la divulgó mucho, de una manera, diríamos así, indirecta, fue Marcelino Menéndez de Pelayo, cuando leyó San Juan de la Cruz, que dijo, ¿pero qué es esto? Si por aquí han pasado los ángeles hermoseándolo todo esto. Y luego uno nuestro, que no sé si lo conoces, yo creo que sí lo conoces, que escribió la vida de San Juan de la Cruz, que se llama el padre Crisógono. Sí, que se leyó en todos los seminarios en aquella época. Entonces llegó, porque estaba muy bien escrita, y llegó a todos los seminarios de España, es San Juan de la Cruz. Leyendo esa vida, los seminaristas oyeron eso y claro, eso... Y pasó de una cosa un poco residual a ser como algo valiosísimo, ¿no? Valiosísimo, aunque sea como forma de conocimiento, como una especie de brecha en el conocimiento. Y luego, pues mira, pues hay gente que conocía muy bien la mística. A mí me dirigió la tesis un sacerdote que conocía bien mucho la mística, ya, bueno, ha muerto ya, se llamaba, se me ha olvidado en este momento, pero este sacerdote conocía la mística maravillosamente. Y me dijo que había leído como unos 1000 libros del siglo XVI, plámate. Se llamaba Melquiades Andrés, que tiene sus cuantos libros en la BAC. Sí. Bueno, don Olegario González de Cardenal y todo esto le conocen mucho. González de Cardenal, sí. Como más conocido, por lo menos más... En la tesis en la tesis que yo defendí, al principio, luego no pudo estar en la defensa, pero sí todos los análisis previos, don Olegario y también Blázquez. Y más allá de la contribución a la mística, la contribución a los doctores de la Iglesia. Comentábamos antes de la entrevista que el Carmelo aporta 3 doctores. Sí, 3. Santa Teresa y San Juan, y luego Santa Teresita. Y Santa Teresita, sí. 2 mujeres y un hombre. Sí. ¿Cuándo encuentra usted, hablábamos antes de cómo llega usted al Carmelo, ¿cuándo se encuentra usted con Santa Teresita? En el noviciado. O sea, yo en el noviciado la leí y a mí esta persona me fascinó totalmente. O sea, me dejó como en shock, algo así. Y entonces yo, pues, me decidí leer los libros que teníamos entonces, los libros más famosos que había entonces de ella, y los leí, y realmente pues me impresionó muchísimo, la conocía mucho. Pero resulta que cuando yo ya me podía dedicar a estudiar en filosofía y esto, pues no había tiempo, tú sabes cómo están los horarios de esto. Y cuando ya hice la tesis, la hice en Santa Teresa, me empezaron a meter ya a dar clases por un sitio y por otro, y no me dejaban estudiar lo que yo quería, que es Santa Teresita. Santa Teresita. Y lo tenía como callado, era como un secreto que yo tenía, que nadie sabía. Hasta que
pues yo seguía leyendo cosas, pero no me atrevía a explicarlas porque me parecía que no había dedicado el tiempo suficiente. Y este año, con motivo de la pandemia, bueno, este año, con estos tiempos, con motivo de la pandemia, pues algún compañero mío me dijo, ¿y por qué no ponemos algunos vídeos para que la gente pues vea esto? Porque lo vean mucho, se ven y la gente se consuela mucho oyendo estas cosas. Bueno, pues me decidí a hacer el primero sobre Teresita, un curso. Y como tuvo buen resultado, pues hicimos ya 6 vídeos. Se han hecho. Y luego ya el curso de San Juan de la Cruz y Santa Teresa. Pero ahí ya es donde yo empecé a echar todo lo que tenía dentro, pero que no era mucho, porque no había podido estudiar todo lo que yo quería, claro. De los libros que más le han influido sobre Santa Teresita, además de Historia de un alma, ¿qué más existe por ahí? Mire, bueno, hay libros que están muy bien hechos, como Dinámica de la Confianza, que es una tesis doctoral de un carmelita descalzo de Bélgica, que murió hace poquito y que vivió conmigo en el Teresiano de Roma, en el Colegio Internacional, y que fue una tesis fantástica. Creo que abrió un camino bueno. Bueno, pero a mí el libro que realmente me ha golpeado más es un libro muy sencillo. Es un libro de la hermana de Teresita, Celina, que se llama Consejos y Recuerdos, que es una cosa viva. Da la impresión de que tienes a Santa Teresita delante, porque esta mujer, su hermana, es muy buena escritora, escribe muy bien, y la pone muy viva, entonces es como si la vieras. Ese libro es el que a mí me ha golpeado. ¿Sigue editado o está...? Está agotado, se editó en el Monte Carmelo y está agotado. Es una pena porque es un libro fantástico, fantástico. Hace un mes, poco más o menos un mes, aquí con don José María Alsina hablábamos sobre qué significa ser doctor de la Iglesia. Recuérdenoslo, Santa Teresita es doctora de la Iglesia, luego hablamos de los méritos. ¿Qué significa un doctor de la Iglesia? Pues un doctor de la Iglesia es una persona que tiene que ser santa, lo primero, y tiene que ser científica también. Tiene que tener ciencia eminente, santidad, ciencia eminente. Después tiene que haber sido citado por el magisterio, de alguna vez tenido en cuenta el magisterio, ya que ha entrado en la Iglesia antes. Y después tener público. Pero si no tiene público, ¿para qué le hacemos? A mí me dijo, cuando hicieron a Santa Teresita, doctora de la Iglesia, me dijo uno que tiene bastante público. Y me dijo, oye, pero ¿cómo lo han hecho? Pues si no ha escrito casi nada. Y digo yo, vende más libros que tú, mucho más. Sí. Y es verdad, pues yo creo que es el libro más vendido, más difundido, la historia de un alma. En los libros católicos, religiosos, bueno, religiosos en general. Sí. Yo iba a decir, incluso dentro de los académicos españoles, que algunos hemos tenido por aquí, siempre se ha venido haciendo un poco chanza, si se me permite, o se ha venido poniendo en tela de juicio el doctorado de Santa Teresita. Pues, diciendo, una cría que muere joven, dejó 2 o 3 manuscritos que, bueno, hilvanaron tras su muerte, en fin, doctora de la Iglesia. Pues mira, yo soy defensorísimo, por si vale esta palabra tan rara que me acaba de salir, de su doctorado. Bueno, además aquí don José María ha escrito que tiene 10 razones por las cuales debe ser doctora. Está en internet, ¿eh? 10 razones. Pero mira, hay una bien clara, una bien clara. Primero, tiene muchos lectores. Después, no ha habido ningún momento, ningún papa que la haya conocido que no haya dicho cosas grandiosas de ella. Tiene magisterio. Pero todos, la clase de ayer iba un poco de eso. Te voy a citar solo Benedicto, que consideramos todos como un pensador, que dijo que la lean los teólogos. Benedicto, que la lean los teólogos. O Pablo VI, que dijo, yo todo se lo debo a Santa Teresita. Es tremendo. Caramba. Yo pensé que Pablo VI no tenía nada con Santa Teresita. Pues resulta que le bautizaron en el mismo momento que estaba muriendo ella. En el mismo momento, él lo sabía. Y bueno, vamos ya a lo que me has preguntado. Bueno, lo primero, tiene muchos lectores, por algo será, pero seguro es que ha creado una realidad nueva, espiritual. Es lo que se llama el caminito. Ha abierto un camino pegado al Evangelio, claro, del Evangelio, para multitud de gente, que no había ese camino. Es una creadora de un hecho teológico tremendo. Eso no lo tiene casi ningún teólogo. Tienen investigaciones, dicen cosas, dicen de aquí, suman un poquito. Si lo vas a sumar muchas veces, lo nuevo que dice un teólogo, lo nuevo, no es mucho. No es mucho. Y ella ha dicho una cosa grandiosa.
Yo pienso que se la tiene que dar un doctorado en la Iglesia porque ella ha enseñado que el Evangelio encierra un secreto que no se había puesto de relieve, al menos con esa frescura, ¿verdad? Evidentemente que seguramente que está allí, porque no, que está en los magisterios de la Iglesia y todo, pero está allí. Entonces es una creadora, es una mujer creadora. Y entonces merece ese título. O sea, ciencia eminente la tiene. Y luego público, más que nadie. Magisterio, más que nadie. Todos los papas. Entonces, no sé por qué se va. De todo lo que edita el Carmelo, dice que es lo más vendido con mucho. En todos los sitios. Sí. Además, todo lo suyo rápidamente se difunde. Seguramente. Todo lo suyo. ¿Precisamente fue por esto, o usted que se ha acercado un poco al proceso, o cómo ha ido creciendo la adhesión por la manera que tiene Teresita de presentar su seguimiento de Jesús, por qué inmediatamente surge esta especie de furor? Precisamente por eso, porque enseguida la gente se dio cuenta de que había mucha riqueza. Yo pienso que es cosa de ella, es un misterio, porque tú sabes que a su entierro fueron 30 personas, a su canonización más de 500.000. Fíjate, en el espacio de la historia de un alma se publicó 2.000 ejemplares. La primera edición, inmediatamente aquello fue un río, ya era imposible. En Lisieux se llenaban de cartas todos los días, no sé cuántas, no me acuerdo ahora. Todos los días hubo una época que se llenaba de cartas. Yo pienso que ahí es mucho la persona, porque no da tiempo a captar, ¿verdad? En un libro, que no hubo espacio. Y ya sabes tú que luego en la Segunda Guerra Mundial, pues una cantidad de gente, un montón de gente, de soldados que la vieron en las guerras mundiales. Sí. Pero sobre todo por eso, porque al principio ellos con los manuscritos crean una edición casi para consumo propio, para que llegase a todos los Carmelos femeninos por lo menos, y de ahí pues... Fíjate que tenía 7.000 correcciones. Y de ahí en muy poco tiempo a convertirse en una obra divulgativa como no se ha visto a comienzos de... Y bueno, a eso que me preguntaste, perdona, te he cortado, perdóname. No. Pues quería decirte una cosita de San Pío X, que a un monseñor que le dijo, porque San Pío X estaba muy emocionado con esta mujer, porque quería enseguida pues beatificarla o lo que fuera, y introdujo el proceso. Y a un monseñor que le dijo, no sé, esta santa, lo estaba así el monseñor un poco así, y le dijo San Pío X, dice, lea el Evangelio al monseñor y repase la teología. Así que teníamos que decir a esos que dicen del doctorado de Teresita eso. Lea el Evangelio y repase su teología. Historia de un alma fue muy influyente desde el principio, ha sido muy influyente. ¿Por qué habría que recomendarla hoy? ¿Por qué usted recomendaría Historia de un alma? Bueno, más allá del tópico de... Es una cosa meliflua, con mucho diminutivo, tal vez para jóvenes, para chicas... más allá de ese tópico de esto es muy femenino y muy diminutivo y un poco meloso, ¿por qué recomendaría usted Historia de un alma? Pues porque Historia de un alma es como si dijéramos una experiencia muy fresca de Dios, como que pasa, tú lo lees y como pasa. Me decía un obispo, bueno, no voy a decir el nombre, dice, yo me leo muchas veces la Historia de un alma. Siempre que termino me da la impresión de que he vivido el Evangelio. Me ha sonado el Evangelio, creo que esa es la raíz. Es una cosa fresca de Dios que tú luego le puedes decir, tiene este defecto, tiene esto otro, habría que ponerle todo lo que quieras, pero ha pasado y te toca. Al terminar de leer dices, aquí está Dios. O sea, que usted recomienda relecturas. Sí. No simplemente... Leer una vez, no, la primera vez pasa eso y después ya entran... Me refiero bueno, pues me leí las Confesiones de San Agustín porque parece que hay que leerlas una vez en la vida y me leí Historia de un alma porque parece que hay que leerla. ¿Usted recomienda releerlo de vez en y es un libro que cada vez que lo lees ves más profundidad, porque es que suena la Sagrada Escritura, está viva, la Sagrada Escritura está viva en ella. Tiene tantas citas como San Juan de la Cruz, es una cosa tremenda. Cita continuamente la Biblia, pero la cita no de forma, no sé cómo decirte, por citar para que suene, no, con contenido, siempre tiene contenido. Probablemente haya que releerlo para captar todo eso, que en una lectura un poco superficial no es tan evidente. No es tan evidente. Bueno, ha venido aquí a Toledo para hacer una
2 tardes de exposición, 4 Sí, sí. sesiones académicas Sí, sobre sí. Santa Teresita. Me da la impresión un poco al hilo de esas 6 sesiones que se han hecho tan célebres que hay por ahí en plataformas, esas 6 conferencias que llevan rodando algún tiempo. ¿Era la primera vez que venía a Toledo? No, he venido varias veces, sí, he venido varias veces. No conozco Toledo nada más porque alguna vez me lo han enseñado, así como se enseña cuando vienes, pero no te enteras. Lo ves un poquito, lo admiras, te vas admirado. Sí, he venido varias veces, sí, allá a nuestro convento. He dado incluso algunas charlitas ahí, he tenido algunos cursos, sí. Y lo ha dividido en 4 bloques. Sí, yo le voy a sí. preguntar un poco lo que pretende o que nos dé algunas pinceladas de lo que va a exponer o está exponiendo en cada uno de los bloques. El primero, un perfil biográfico, ¿verdad? Sí, más que biográfico, también presentarle cómo le ha visto la gente. Cómo le han visto los papas. He ido papa por papa y haciendo, porque eso es muy interesante. Claro. Cuando tiene una autoridad un papa, evidentemente la suma. Porque Entonces, biografía al final es muy escasa en años, aunque bueno, familiarmente la familia de Teresita es muy notable, pero ella en realidad, más que su propia vida, ¿cómo la han percibido alrededor, verdad? Sí. Y luego un poquito cómo la vieron la maestra de novicias, cómo la han visto allí, cómo la han visto los papas y después cómo se la puede ver a ella misma desde dentro. O sea, un poquito, como si yo quería dar un golpe así para que la gente que viene ya supiera quién es Santa Teresita antes de seguir en adelante. Eso es lo que pretendí. ¿Quién es Santa Teresita? Sí. Un segundo bloque que ha llamado el perfume del Evangelio. Sí. Ahí tendría que haber sido mucho más extenso lo que yo quería dar, pero como lo iba a dar en una clase, pues he querido dar un poquito qué tipo de Dios tiene Santa Teresita, cómo ve a Jesucristo, cómo siente al Espíritu Santo, un poco eso. Pero no solamente desde la figura, cómo lo ven, sino también cómo le llega. Entonces, de alguna manera ya queda un poco expresada cómo siente ella. Sí. Sería un poco un sentir evangélico. Sí. Eso lo tiene también muy divulgado por ahí en charlas Sí, sobre la relación intertrinitaria que tiene Teresita. Sí. También la Trinidad. Tan poco tiempo. Sí. La tercera ponencia o el tercer bloque temático pues es la iglesia, en el jardín de la iglesia. Como me invitó don José María y como es una escuela, yo digo, tengo que ponerme por un poco así como sistema teológico, porque así no hablar solo eso, un poquito. Entonces, primero es ella, después qué Dios tiene, después en la tercera charla cómo se mueve en la iglesia, porque claro, ese Dios se manifiesta para nosotros en la iglesia, claro. Y hoy sería un poquito, que toca ahora, dentro de un poquito, a las 4, pues toca hablar un poquito cómo ve ella la iglesia, cómo se siente en la iglesia, que ahí es donde yo creo que tiene ella un gran magisterio cuando dice que en el corazón de la iglesia yo seré el amor, que eso es tremendo, vamos, ser el amor es una frase que no ha dicho nadie. Ni siquiera nuestro Señor Jesucristo. Yo soy el amor, ha dicho, yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida, yo soy, pero el amor no lo ha dicho, y es el amor. Y solo lo ha dicho Santa Teresita. Solo, ¿eh? Sí. Eso. Así que, y la última charla es el camino. Un camino nuevo. El proyecto, lo que ella enseña. O sea, primero, cómo se la ve, después Dios, después la iglesia y después el camino que nos da. Eso es el caminito. El caminito, sí. Sí, el proyecto de ella, lo que nos enseña, sí, eso es lo que... Interesante, que a veces lo simplificamos, lo del caminito, como si fuese... Sí, es una cosa muy seria. El ponerle los diminutivos a Santa Teresita le ha quitado garra. Sí. Por eso muchos no quieren llamarla Santa Teresita, sino Teresa de Lisieux. Teresa de Lisieux. Sí, el caminito no quieren tampoco hablar del caminito, claro, porque suena mal. Bueno, suena al principio un poquito mal, pero... Bueno, pues el tópico antiguo, ¿no? De que, bueno, era una cosa un poco de una chica muy joven para gente muy de la consagración, ¿no? Hablábamos antes de Justa, doctora de la Iglesia, Justa también patrona de las misiones. Sí. Pío XI la nombró patrona de las misiones porque ella tenía una pasión misional tremenda. De hecho, se hizo carmelita, no por hacerse carmelita, ni por la contemplación, como ahora la gente muchas veces pues va por unos motivos, ¿verdad?, vocacionales, muy especiales, muy eso. No, ella su vocación central era salvar almas, el estilo de entonces. O sea, entregarse por los demás para que encontraran a Cristo y lo alabaran. Así, amar, ser amada y hacer amar al amor. Este es su sistema. Y lo encontró en la contemplación, lo encontró en el Carmelo como al modo de ella, pues como que entregaba su vida, se sacrificaba plenamente por las misiones. Y la misión era una pasión tremenda de ella, ¿no?
Entonces, en la Iglesia, una de las cosas fundamentales es la misión, lo que voy a hablar hoy, la misión. Y entre las misiones está orar por los sacerdotes. Sí. También, orar por los sacerdotes es la base. Dice, ¿a qué has venido al Carmelo? Le preguntaron cuál era la profesión solemne a los 17 años. Y dijo, pues he venido a salvar almas, pero sobre todo a rogar por los sacerdotes. Y una cosa muy curiosa, ella tenía vocación sacerdotal. Sí. Sí. Caramba. No, lo dice muchas veces, que le gustaría haber sido sacerdote. Y se lamentaba de no poder serlo. Y estaba contenta cuando ya se iba a morir, porque se moría antes de los 24 años. Y dice así, por lo menos ya estoy contenta porque de ninguna manera hubiera podido ser sacerdote. Pero sabes que además otra cosa, yo no sé si es conveniente que la diga aquí, pero la voy a decir. Cuando estaba ya muy enfermita, pues las monjas, como sabían que le gustaba ser sacerdote, y cuando la cortaban el pelo, le hacían un poco de coronilla. Le hacían un poco de tonsura. Sí, tonsura. Y se reían y todo, pero ella no se reía, yo lo tomaba así. Ella lo vivía con... La vocación sacerdotal la vivió muy hondamente, muy hondamente. Muy bien, Secundino, pues muchas gracias por haber estado por aquí. De las muchas ediciones que hay, o de las muchas... Hay muchas versiones de Santa Teresita, ¿cuál nos recomendaría? ¿Traducciones o qué hay publicado ahora mismo así muy divulgativo de Historia de un alma que se pueda...? ¿La historia de un alma en concreto? Historia de un alma, que hay una edición en Monte Carmelo. Sí, hay una edición, es la que hay otra en la BAC. Sí, me da la impresión que hay más de una... Hay más de una edición, pues mira, cualquiera de esas ediciones, pues yo creo que sí representa. Recomienda cualquiera de ellas, indistintamente. Lo bueno sería conocer bien el francés, porque muchas cosas son intraducibles. Claro. Tienen muchos defectos las ediciones, es evidente, tienen defectos, porque no se puede, a veces no se puede dar, sobre todo ese contenido de Teresita que es muy viva, ¿sabes? Entonces, pero bueno, son ediciones que se citan normalmente y funcionan bien, están bien, o sea que... Muy bien. Pues muchísimas gracias, Secundino, por habernos dedicado este momento. Muchísimas gracias por haber respondido a la invitación del Aula de Teología para estas dos jornadas. Y bueno, pues divulgaremos las jornadas, por lo menos estas dos últimas sesiones, en nuestra sintonía, todo lo que podamos. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a vosotros y a José María, que me ha invitado, y bueno, y a ti, que me has hecho esta entrevista tan agradable, ¿no? Muy bien. Gracias. Esta semana también teníamos noticia de que el SEPAJU, el Secretariado Pastoral Juvenil, ya había recibido 1000 inscripciones de jóvenes de la Archidiócesis que quieren participar en la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa. El Papa Francisco, por su parte, ha enviado un mensaje a las familias portuguesas que hospedarán a los jóvenes durante los días en las diócesis. Agradeciendo la generosidad en sus atenciones, el Papa también les garantiza una rica experiencia de fraternidad y un motivo para conocer que se puede ser cristiano de otra manera. Queridos hermanos y hermanas, queridas familias, ustedes van a recibir jóvenes en la Jornada de la Juventud. O sea, el hogar de ustedes se va a ensanchar, va a ser más grande. Van a tener huéspedes jóvenes como vuestros hijos, vuestros parientes jóvenes, y los van a tener en la casa. Esto les va a revolucionar un poquito. Si queremos decirlo en términos burgueses, va a ser una incomodidad. Pero ustedes lo hacen con el corazón grande, no solo para servir, que es una gran cosa, sino para abrirse a otros jóvenes, a otra cultura, a otro modo de ver la vida. Estos jóvenes que vienen van a traer problemas de incomodidad, de trabajo en la casa de ustedes, pero van a dejar la semilla de otra cultura, van a dejar la semilla de otro punto de vista, lo van a relativizar a cada uno de ustedes en tantas cosas que se creen seguros y por ahí ven que en otros lados las cosas pueden ser de otra manera. Los van a universalizar. Ustedes reciben jóvenes de todas partes, parece que es una cosa pequeñita, porque van a que 1 o 2 jóvenes van a recibir cada familia. Y sin embargo, el universo cultural va a entrar en la casa de ustedes y va a volver a salir en ellos con la experiencia de ustedes. Ellos dicen, los jóvenes extranjeros, que las experiencias más ricas son las de la familia que los recibieron. En ellos eso, y en ustedes una huella de que se puede ser cristiano de otra manera, con otra cultura, con otro modo de ver las cosas. Esto se llama universalizar, abrirse al horizonte. Gracias por lo que hacen, gracias.
Va a ser molesto para ustedes, le va a dar trabajo, pero va a ser una siembra de universo, de mirar el horizonte más allá de nuestros pequeños límites, pequeñas fronteras, sean geográficas, culturales o espirituales. Gracias por esta generosidad de recibir jóvenes. Que Dios los bendiga, que la Virgen los cuide y les pido que recen por mí. Gracias. El Papa Benedicto XVI fallecía hace poco más de un mes a la edad de 95 años. Durante sus 8 años en el papado escribió y publicó varios títulos. Algunos de ellos llegaron a ser bestseller en más de 50 países. Ningún otro papa lo había conseguido antes. Sus libros han tenido cabida entre las lecturas que más salida han tenido en el mercado editorial. Si bien haya un buen número de papas recordados, este quedará al menos como uno de los que más libros vendió en vida y seguramente lo hará aún más en su muerte. Pastoral Diocesana, donde habitualmente estas dos baldas están completas, estos días han visto cómo se quedaban sin ejemplares de algunas de las obras de Benedicto XVI. Lo que más nos están pidiendo es introducción al cristianismo y la vida y Jesús de Nazaret en las 3 presentaciones, o individuales o en un solo tomo. Aunque todos comparten el deseo de leer los escritos y obras del Papa Emérito, algunos piden consejo, pues no saben por dónde empezar. Ya solo ver cómo murió y como comentaba esas palabras, decir Jesús te amo, pues yo recomendaría a Jesús de Nazaret, porque esa fue lo central en su vida, ¿no? El Señor. Y se muere como se vive. Entonces es muy bonito ver que toda su vida fue centrada en esa verdad, ¿no? Que es el Señor. Desde la librería Pastoral Diocesana aseguran que algo similar sucedió cuando el Papa Benedicto XVI anunció su renuncia en el año 2013, que provocó un gran interés y despertó las ventas de todas sus obras. Aunque ya estuvo aquí hace unas semanas, nunca está de más recordar la reciente aparición del 3er volumen de la obra del sacerdote don Jorge López Teulón sobre la persecución religiosa en la archidiócesis durante la década de los 30 del siglo pasado. Un volumen dedicado a los mártires de las vicarías de La Mancha y de la Sagra, que completa los 2 primeros, en los que recoge los terribles sucesos de la persecución religiosa en la ciudad de Toledo y en la vicaría de Talavera. Una obra que va camino de convertirse en referencial. Que no se apague la memoria de los mártires. Este es el objetivo de la labor del sacerdote diocesano don Jorge López Teulón, que en 2019 publicó el primer tomo de la persecución religiosa en la diócesis de Toledo, dedicado exclusivamente a los sucesos que acontecieron entre 1936 y 1939 en la ciudad de Toledo. Un año después sería publicado el segundo libro, donde se narraba lo sucedido en los pueblos de las vicarías de Toledo y Talavera de la Reina. Y 3 años más tarde sale la obra que recoge todo lo que ocurrió en las vicarías de La Mancha y de la Sagra durante ese periodo. Con eso se completa lo que es en la actualidad la archidiócesis, pero ya pues anunciamos que después de estos 3 tomos de más de 600 páginas, pues todavía queda publicar, podemos llamar un apéndice, un cuarto libro, no tendrá la misma dimensión, pero recordamos también a las parroquias que eran de la archidiócesis y que hoy en día no lo son, pero que eran pues o sacerdotes nacidos en Toledo que trabajaban allí o que entonces eran diocesanos de Toledo. En este tercer tomo, 500 fotografías acompañan el relato, mostrándonos a los mártires o el destrozo de los templos y del arte. También encontramos las exhumaciones realizadas en estos últimos 15 años y los trabajos de la mina de Camuñas, en la Vicaría de La Mancha. Luego añadiremos seguramente pues algo de estadística, ¿no? Pues la cantidad de mártires de un sitio, de otro, de los pueblos, de qué pueblos hay más mártires, etcétera. Bueno, ya pues eso de por nacimiento, por lugares de martirio, algún estudio estadístico que completaría pues todo el trabajo que se ha hecho, ¿no? Que eso pues es verdad que en estos apoyado, como hemos recordado tantas veces en el Padre Nuestro y en esa última página en la que hemos publicado durante 18 años, pues el poder recoger, recuperar todo eso y hacer una sola historia, ¿no? La obra publicada en estos 3 tomos de más de 600 páginas cada uno quedará completada con un cuarto libro que recogerá el testimonio martirial de los sacerdotes que trabajaban en los arciprestazgos de las diócesis de Albacete, de Guadalajara y de los arciprestazgos andaluces de Cazorla y Huéscar, todos ellos pertenecientes a la archidiócesis de Toledo
durante la época de la persecución religiosa. El Papa Francisco aprovechó esta semana para encontrarse con los participantes en la reunión mundial del Foro de los Pueblos Indígenas, que ya se pueden imaginar que son encuentros que dan mucho que hablar tanto dentro como fuera de la Santa Sede. Más significativo fue el llamamiento que hizo el domingo en la locución previa al Ángelus. El Papa Francisco oró y manifestó su cariño por Monseñor Rolando Álvarez, condenado a 26 años de cárcel, acusado por lesa traición, y así como también rezó por la Iglesia nicaragüense perseguida y deportada. El viernes 10 de febrero, el Papa Francisco recibió en audiencia a los participantes en la 6ª reunión mundial del Foro de los Pueblos Indígenas promovido por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA, reunidos para reflexionar sobre el tema el liderazgo de los pueblos indígenas en las cuestiones del clima, soluciones basadas en las comunidades para mejorar la resiliencia y la biodiversidad. Necesitamos con urgencia acciones mancomunadas, fruto de una leal y constante colaboración, porque el desafío ambiental que estamos viviendo y sus raíces humanas tienen un impacto en cada uno de nosotros, un impacto no solo físico, psicológico y cultural. Por ello pido a los gobiernos que reconozcan a los pueblos indígenas de todo el mundo con sus culturas, lenguas, tradiciones, espiritualidades, y que se respete su dignidad y con los derechos de la conciencia de que la riqueza de nuestra gran familia humana consiste precisamente en su diversidad. A ellos el pontífice les dijo que este foro es una oportunidad para resaltar su sabiduría, para encontrar soluciones globales a los inmensos desafíos que el cambio climático plantea a diario a la humanidad. Y el domingo el Papa oró y manifestó su cariño por Monseñor Rolando Álvarez, condenado a 26 años de prisión y acusado de traición a la patria, así como por los ciudadanos nicaragüenses recientemente deportados por el gobierno local a Estados Unidos. Las noticias que llegan de Nicaragua me han entristecido no poco y no puedo dejar de recordar con preocupación al obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, a quien tanto quiero, condenado a 26 años de cárcel, y también a las personas que han sido deportadas a Estados Unidos. Prego per loro e per tutti quelli che soffrono in quella cara nazione. E chiedo a voi la vostra preghiera. Rezo por ellos y por todos los que sufren en esa querida nación, y les pido sus oraciones. Pidamos también al Señor, por intercesión de la Virgen Inmaculada, que abra el corazón de los responsables políticos y de todos los ciudadanos a la búsqueda sincera de la paz, que nace de la verdad, la justicia, la libertad y el amor, y se alcanza mediante el ejercicio paciente del diálogo. Recemos juntos a la Virgen. Preghiamo insieme la Madonna. Ave María, piena di grazia, il Signore è con te. Con estas contundentes palabras, el Papa expresó, luego de rezar el Ángelus este domingo, la congoja de su corazón por el reciente episodio de persecución religiosa en Nicaragua. Recordamos que el prelado permanecía en arresto desde agosto del 2022 y se negó a ser desterrado de su país. Fue sentenciado por las autoridades nicaragüenses por supuesta conspiración, propagación de noticias falsas, obstrucción de funciones agravadas y desacato a las autoridades. Monseñor Álvarez estaba detenido por las autoridades desde el pasado 19 de agosto del año pasado en arresto domiciliario y desde el 9 de febrero de este año en la cárcel La Modelo de Tipitapa, luego de negarse a abordar el avión junto a otros presos políticos que fueron deportados a los Estados Unidos. Álvarez pidió reunirse junto a los demás obispos antes de viajar y después se negó a subir al avión. Luego, en un juicio anticipado al día siguiente, la justicia nicaragüense le privó plenamente de su libertad. Bueno, pues esto ha sido lo que ha dado de sí nuestra crónica eclesial para esta semana. Ya saben que pueden volver a ver todos estos contenidos y muchos otros más en el canal de YouTube del que dispone Radio Televisión Diocesana. Solo nos queda emplazarles para que nos acompañen la semana que viene, ya en plena Cuaresma, aquí en el mismo sitio y a la misma hora, y que nos permitan poder ofrecerles más y mejor información de nuestra vida eclesial. Hasta entonces, hasta la semana que viene, que sean felices.